Capítulo 10, por favor, para continuar con nuestro estudio. Juan, capítulo 10. Ha sido una buena travesía. Y digo, ha sido, porque más bien me refiero al inicio, porque todavía nos falta demasiado. Pero ha sido una buena travesía a lo largo de estos domingos, el hecho de lo que hemos logrado, con la ayuda del Señor hemos logrado, en Juan capítulo 9 y capítulo 10. Sinceramente, hermanos, ruego que conforme avancemos, sigamos con la misma intención a lo largo de todo este estudio, y bajo la misma mentalidad que es, necesitamos aprender a ser pastoreados. No olvides esa sentencia. Necesitamos aprender a ser pastoreados. Hemos sido llamados a ser pastoreados. Hemos sido llamados por el buen pastor. Y la carencia que en la vida cristiana a veces se presenta no está en el error o en la carencia del buen pastor. Muchas de las veces se encuentra en nuestra falta de entendimiento de la necesidad de ser pastoreados. Es algo natural en nuestra condición pecadora. Nos gusta tener el control. Nos gusta tener las riendas. Nos gusta llevar la dirección. Eso incluso, puedo atreverme, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Si queremos sentir esa parte en la cual nosotros decidimos. Sin embargo, el cuadro el cual hemos estado estudiando nos pone, de hecho, en una posición totalmente dependientes del Señor. Y es ahí donde realmente vamos a obtener el mayor beneficio. Así que ojalá el Señor esté trabajando en nuestra vida y en nuestra percepción de lo que es el pastor, de lo que es el rebaño, y cómo es que el pastor pastorea a su rebaño y cómo es que el rebaño es pastoreado por su pastor. Entonces, ojalá esto nos ayude. Y no solamente en nuestra relación directa con el Señor, sino de manera secundaria nos ayude a comprender nuestra responsabilidad al ser pastoreados y al pastorear. Porque esa función se encuentra en toda nuestra manera de vivir. Como padres de familia, como amigos, como hermanos en Cristo, como esposos, al final de cuentas es algo que constantemente debe de preguntarse. Así que conforme avancemos en esto vamos a profundizar. Ahora vamos a leer Juan capítulo 10 una vez más. Y vamos a leer los primeros 3 versículos, que es donde continuamos todavía. Juan capítulo 10, los primeros 3 versos. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y les saca. Señor y Padre, en tus manos nos quedamos una vez más. Descansamos, Señor, en ti. Rogamos de la dirección de tu Santo Espíritu, del entendimiento de tu palabra. Y Padre, a través de ello, que sigas santificando a tu iglesia, que sigas dirigiéndole. Y sobre todo, Señor, que podamos entender tu voluntad hacia esta tu iglesia. Así que, mi Dios, tomamos este tiempo con reverencia y pidiendo, Señor, de tu dirección de manera poderosa. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el día de hoy nos encontramos dentro de lo que es la última advertencia que por lo pronto hemos determinado. Ya aclaramos que en el capítulo 10 Cristo comienza, antes de comenzar a dar las características o las razones que tendría el buen pastor en dirigir a su iglesia, o bueno, en este caso su rebaño, más específicamente. Ahora lo que hace el Señor, ¿verdad?, es advertir. Comienza esta narración con una advertencia. Ahora déjeme comenzar con esto. En abril de 1912, lo que algunos determinarían como el majestuoso Titanic zarpó en su viaje inaugural desde Inglaterra hacia Nueva York. Era considerado el barco más seguro jamás construido.
Incluso, ¿verdad? Muchos lo llamaron insumergible, o como algunos expresarían, aún ni Dios mismo podría, ¿verdad?, hundirlo. Lo interesante de todo eso, más que tratar de determinar si fue eso lo que algunos dicen, ¿verdad?, provocó el celo del Señor para decir, pues como ustedes han dicho que no puedo hundirlo, lo voy a hundir. Bueno, es algo que no considero que realmente pueda aventurarme a decir por esa razón fue. Pero hay algo que sí está constatado y está dicho. Y es que durante la travesía que este barco tuvo, comenzaron a llegar múltiples advertencias o mensajes de advertencia de otros barcos y de la del propio centro de control para advertirle al capitán del barco que había demasiado hielo en el camino. Eso sí está constatado. Así que recibía diferentes mensajes como campo de hielo adelante, grandes icebergs en la ruta, reduzca su velocidad. Había diferentes advertencias a lo largo del camino que le fueron dados al capitán. Sin embargo, el Titanic continuó casi a toda velocidad. No puso atención a las advertencias. Incluso, ¿verdad?, uno de esos mensajes vino directamente desde el Centro de Control de California, que informó claramente que estaban rodeados de hielo. Era imperante que bajaran la velocidad y avanzaran con cuidado. La pregunta es, ¿por qué el capitán decide avanzar de una manera tan irresponsable? No lo sabemos. Probablemente se trató de una confianza excesiva en su tecnología, era lo más nuevo, era determinado como lo más seguro, así que nada podría derrumbarlo, nada podría sumergirlo. Probablemente era el primer viaje que estaban haciendo, así que tenía una cierta presión por dar una buena impresión y llegar a tiempo. No podría llegar con un mal récord. Era el primer viaje. O probablemente la creencia de que literalmente nada podría hundirlo. Esa autoconfianza, es decir, estoy totalmente seguro en la capacidad que tiene el barco y yo como capitán. No lo sabemos. Sin embargo, amados hermanos, algunas advertencias incluso no llegaron al puente de mando porque los operadores estaban ocupados enviando mensajes personales de los pasajeros. Todos estaban pensando en sí mismos, en sus necesidades, así que no había tiempo para ocupar esa línea en tontas y absurdas advertencias. Hasta que ese día, a las 11:40 de la noche, el vigía vio algo inevitable en el camino. Un iceberg directamente al frente del barco. Intentaron girar, intentaron corregir el rumbo, intentaron detener el barco, pero usted y yo sabemos que ya era demasiado tarde. Así que en esa madrugada del 15 de abril, alrededor de 1,500 personas murieron por una sola razón: ignorar las advertencias. Ese pudo haber sido el costo en el cual hubieran salvado, o hubiera sido el saldo el cual hubieran salvado si tan solo hubiesen puesto atención a las advertencias. Pero ¿sabe qué? No lo hicieron. La tragedia no ocurrió por falta de advertencia. Ocurrió por no darle el peso suficiente a las debidas advertencias. Así que eso es con lo que quiero que empecemos el día de hoy. Ya que hemos recibido algunas advertencias en lo que no es el pastor, en lo que es el salteador, en lo que es aquel que estará entrando por un lado en el cual no es correcto que entre. Y para Cristo fue importante que su prado, las ovejas de su prado, supieran y reconocieran quiénes son verdaderamente aquellos que podrían administrar en lo que el buen pastor llegaría, el príncipe de los pastores, e incluso pudieran identificar quién no debería ocupar ese lugar. Eso quiere decir que es relevante para nosotros. Ahora, hemos estudiado al menos 2 características. ¿Alguien recuerda alguna de las 2 características de esos que son salteadores y ladrones? Ok, número 1, no entran por la puerta, ¿verdad? No van a través de Cristo. Ok, bueno, la avaricia es parte de su carácter. Su posición, y ese fue el punto clave del domingo pasado.
Estuvimos tratando de estudiar cuál es la posición que ellos toman dentro del rebaño cuando han seducido al rebaño. Ahora ellos ocupan un lugar y su lugar no es realmente el que Cristo estableció. Puesto que cuando había la lucha entre sus propios discípulos, ¿quién habría de ser el mayor? Había una respuesta: el mayor tendría que ser el servidor de todos. Pero ellos no, estos hombres tratan de ocupar el primer lugar, ser reconocidos y tener una posición por encima, ¿sí?, de lo que es el rebaño. Ahora, no solamente vimos su posición, la primera ocasión, ¿verdad? O la primera parte que pudimos ver en cuanto a los ladrones que hay en el rebaño fue su acercamiento. Dijimos que estos hombres se acercan de una manera ilegítima. Y se acercan de una manera en la cual no es realmente adecuada, que es lo que acá dice el hermano Gustavo. No se acercan a través de Cristo. Hay cualquier otra manera de acercarse. A través del carisma, a través de una amistad, a través de un ofrecimiento, a través de la seducción. Bueno, vimos diferentes características que ya estudiamos. Pero la cuestión es esta: estos hombres se acercan de manera ilegítima. No está Cristo por delante. Cuando se han acercado, toman un lugar el cual muchos todavía aceptarían, incluso viéndoles por encima. No solo de ellos, sino incluso por encima de la autoridad de Cristo. Eso es peligroso. Y el día de hoy hablaremos acerca de su final. Ya vimos su acercamiento, su posición, y el día de hoy estaremos estudiando su final. Bien. Regresemos a Juan capítulo 10. Como lo hemos hecho, lo haremos el día de hoy. Leeremos Juan capítulo 10 y tomaremos una porción como un apoyo a nuestro estudio. Dice verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, y luego determina una vez más, ese es, ¿qué, hermanos? Ladrón y salteador. Que no se nos olviden estas características. Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, las características que hemos resaltado, y las ovejas oyen su voz, ¿ok? Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Después estudiaremos más a profundidad estas características del buen pastor. Pero por lo pronto tendríamos que regresar un poco a esas características de ladrón y salteador. Ya que hemos comprendido que se acercan de manera inadecuada, incluso tratan de dirigir o se ponen por encima, lastimando a las propias ovejas, al rebaño. Pero ahora lo que más claro será es su fin y es el fruto de sus obras. Algunos tienen dudas en el camino, algunos están dispuestos a avanzar en ese camino, pero hay algo que no puede negarse, y es que todo buen árbol dará buen fruto, y todo mal árbol dará mal fruto. Eso es innegable, es algo inalterable. Al final de cuentas, todo será conocido a través de sus frutos. Al final de todo, amados hermanos, cada congregación, cada iglesia que ha sido puesta, incluso permítame llamarlo de esta manera, cada hombre que ha ocupado o hemos ocupado el lugar de pastor, el fruto final dará la evidencia de lo que realmente somos. Así que es importante analizar el fruto. Es importante analizar realmente el resultado de esto. Paréntesis. Aquí puede variar, obviamente, el fruto que cada uno espera. Porque aparentemente la dicha y el mayor fruto que toda iglesia debería de dar al ser dirigida por el Señor sería esa palabra tan hermosa que todos desearíamos: prosperidad. Ese es el mejor fruto. El que ha sido prosperado, el que ha sido engrandecido. Tenga cuidado, porque si es un deseo y un anhelo del corazón, pudiera ser que esté siendo mal dirigido, como ya lo estudiamos, en base a la codicia, la avaricia y el deseo personal de un hombre. La garantía de una iglesia y la prosperidad de una iglesia no se encuentra, amados hermanos, en el número, ni en el crecimiento, ni en las riquezas, como ya lo estuvimos estudiando. ¿Estamos de acuerdo en ello, verdad? No quiere decir que Dios no prospera y no podría prosperar de esa manera. Dios puede hacerlo, pero no es su prioridad.
Y no es la manera en la cual deberíamos de evaluar una congregación. Esto me atrevo a decirlo en esa congregación en la que probablemente domingo a domingo estamos tal vez 80 personas. Y en ocasiones casi hemos llegado a 100. ¡Wow! Pero no importaría que pudiera estar parado en otra iglesia que sea un número mucho más grande o mucho más pequeño. Esa es la verdad, porque el Señor prospera su obra según Él lo tiene en su propio deseo y su decreto soberano. Así que no nos hace más o menos la cantidad de lo que somos o tenemos. Nuestra posición realmente está en quien nos ha salvado, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Eso es importante aclararlo, porque si no puede haber una lucha en el interior de cualquiera de nosotros en el corazón. Entendiendo eso, entonces vamos a tratar de ver cuál es el fruto y cuál es el fin de esos hombres ladrones y salteadores. Porque al final vamos a tratar de determinarlo en una sola frase. El fin de ellos es un fin destructivo. Para ello, por favor, acompáñenme un poco más adelante en la lectura. Continúa en el verso 4 de Juan 10. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y vea el verso 8 porque aclara. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, por favor, léalo conmigo, aunque es conocido, pero quiero que lo lea a una sola voz conmigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Ahora, el día de hoy vamos a dividir nuestro texto en dos partes y la segunda no la estaremos estudiando el día de hoy. Solamente tomaremos la primera parte, que es la que nos atañe realmente nuestra atención. Porque ahora Cristo comienza a referir y en el verso 8 dice, mira, todos los que antes de mí vinieron no son sino ladrones y salteadores. Ahora, la imagen de un ladrón y un salteador literalmente es alguien que entra y no solamente trata de tomar algo y sacarlo, sino literalmente también explica la obra de alguien que va y daña el rebaño. Esto es interesante, porque hay un principio que hemos establecido. No hay una sola oveja del rebaño del Señor que pueda ser quitada de manera permanente de los brazos del Señor. Esa es la confianza más grande. Es donde cada ocasión es literalmente un lugar donde podemos descansar. Ni una sola verdadera oveja del Señor será quitada. Pero hay algo interesante. Eso no quita el hecho de que cuando hay ladrones y salteadores, ellos puedan adentrarse en el rebaño y lastimar el rebaño. Eso es lo que queremos cuidar. Esa es la advertencia del Señor. Puede ser lastimado, puede ser dañado, puede ser quebrantado. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 5, explica un poco respecto a estos hombres el carácter que no deberían de tener, porque el príncipe de los pastores aparecería. Y cuando él aparezca, llamará a cuentas a aquellos que han administrado su rebaño y marca algunas características las cuales no debieran de tener los que cuidan del rebaño del Señor. Y esto es interesante, los que pudieron hacer su tarea, ¿verdad? Y estuvimos leyendo un poco en Tercera de Juan, pudimos darnos cuenta, incluso cuando hermano Macías nos ayudó en este estudio, nos pudimos dar cuenta que había un hombre, ¿verdad?, dentro de la congregación, la cual estaba imponiéndose sobre el propio rebaño, imponiéndose sobre la iglesia y haciendo su propia voluntad, al grado que cuando la iglesia misma quería hacer algo diferente, ¿qué hacía él? Los quitaba, los expulsaba, ¿verdad? Esa es la característica y para que veamos que sí existen ladrones dentro del rebaño. El problema es que estos ladrones, por tener una posición y por tener un título o un nombramiento, obviamente piense por un momento en el rebaño que ha participado de este trato. ¿Cómo terminará al final del camino? Lastimado. Ahora, muchos de nosotros nos hemos ubicado en ese lugar. Estamos en la iglesia. ¿Y sabes cómo de pronto nuestra expresión es?
Quiero decir, de alguna manera es válida si lo has sentido de esa manera, pero de pronto nuestra expresión es, ¿sabes qué? Estoy lastimado, estoy herido. Y muchos luchamos con esos sentimientos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra perspectiva es mayor de lo que deberíamos de tener con hombres igual de pecadores que nosotros en nuestras relaciones. Me veo desilusionado, no me trataron como deberían de tratarme, no me valoraron como deberían de valorarme, y todo eso me lastima, me usaron, me sentí usado, me sentí simplemente como parte de un plan el cual me utilizó, pero no había realmente un interés en mi persona, y vamos siendo lastimados dentro de todo ese camino, o la asperidad, ¿verdad?, de una persona, y salimos lastimados, y algunos literalmente salen diciendo, no quiero saber nada más de la iglesia. Y le preguntas, ¿por qué? Porque me defraudaron, porque me lastimaron, simplemente no quiero regresar a ese lugar. Bueno, creo que hay dos cosas que tendríamos que analizar siempre. Y es si he sido dañado por mi propia decisión o si he sido dañado por la decisión de otros. Pero independientemente cuál sea la respuesta, hay una verdad. El que pertenece al rebaño debe permanecer en el rebaño. No hay otro lugar para él. El que le pertenece al Señor debe permanecer a lo largo de su vida, sin importar el sufrimiento, el daño que haya recibido, no debe de alejarse del Señor. Incluso Juan 15 lo determina de esa manera, como una vid y el pámpano alejado de la vid no puede vivir. Ahora, pero hay una realidad. El rebaño ha sido lastimado. Si estamos diciendo que hay ladrones y salteadores, el rebaño ha sido lastimado. Usted es parte del rebaño. Yo soy parte del rebaño. ¿Y sabes qué? Hemos sido lastimados a lo largo y en el transcurso del perfeccionamiento y de la madurez en nuestra vida en el Señor. Lo interesante de esto, amados hermanos, es que mucho del sufrimiento que hombres han padecido es por fijar sus ojos en aquel en el cual no es el pastor. Y si un hombre ocupa el lugar el cual no debiera de ocupar, obviamente dañará al rebaño. Lo más sencillo es huir y alejarse. Pero de pronto huimos y nos alejamos a otro lugar donde está sucediendo exactamente lo mismo. Quiero aclarar y decir lo siguiente, porque incluso usted puede estar evaluando. ¿Esta iglesia es realmente perfecta en todo sentido? Desde lo que sería el hombre que está a cargo como el pastor o responsable momentáneamente, administración de esta congregación, hasta cualquiera de los miembros de esta iglesia. No es perfecta porque hay un solo que es perfecto. Creo que la garantía de ello debe estar en lo siguiente, en hombres que estén dispuestos a ser santificados y perfeccionados en la gracia del Señor. Eso es muy diferente. Por eso, el centro y la puerta es Cristo. Por eso, por donde entra cualquier persona debe ser Cristo, porque Él no falla, Él no daña, Él no va a bajar el estándar y de pronto nos va a defraudar, no, Él no lo hace. Por eso toda persona debe acercarse a través de la puerta y entrar por la puerta que es Cristo. Así que esa última advertencia es relevante para nosotros, amados hermanos. Porque de pronto pudiéramos evaluar permanecer de alguna manera o incluso motivar a otros a que permanezcan después de haber sido lastimados, quebrantados, dañados, disculpe la expresión, y no me refiero a otra cosa sino a un acto literal, trasquilados me refiero, y en esa manera de ser tratados, ser lastimados en su físico, y de pronto decir, pero permanece ahí porque es la voluntad del Señor. No, amados hermanos, porque el buen pastor cuidará del rebaño. Wow. Piensen por un momento en el ejemplo y el cuadro de ser padres. Y creo que será un buen ejemplo. ¿Como padres han lastimado a sus hijos en alguna ocasión? Incluso la propia escritura, ¿verdad?, instruye al padre y le dice que no seas áspero. No provoques a ira a tus hijos. Pero usted los ama.
No estoy diciendo que lo haya hecho intencionalmente, pero aún así los ha lastimado, ¿cierto? Y lo único que hace es tratar de remendar ese error, aprender del error, madurar del error y cambiar ese error. Entonces usted procura restaurar esa relación. ¿Sabe? Porque usted y yo estamos aprendiendo a ser padres. Y mientras el corazón no se desvíe, amado hermano, usted puede seguir en ese perfeccionamiento de aprender a ser padre. Y está bien. ¿Y sabe qué? Su hijo será lastimado y eso será usado para ser madurado, pero su hijo le amará porque entiende el corazón de su padre. El problema es cuando hay hombres que lo han hecho abiertamente y entonces en una negación a sus hijos le lastiman intencionalmente. Literalmente es como si tuvieran, disculpe la expresión, es como si tuvieran un animal en casa y su dirección es literalmente golpes, gritos y lastimar intencionalmente bajo un menosprecio de la vida de ellos a ese hijo. O sea, hay quien sí lo hace. Pudiéramos acercarnos con cualquiera que ha trabajado en este tipo de entornos y hermana Angélica creo que pudiera hablarnos demasiado incluso de cosas que se pudo haber atendido en el cual un padre estaría dispuesto a lastimar e incluso a quitar la vida de su propio hijo, e intencionalmente. Porque hay padres que lo hacen, hay padres que venden a sus hijos, literalmente los entregan y los prostituyen, y eso habla acerca de una falta, y no son una carencia, es una falta total del amor hacia esa persona, y hay gente dispuesta a hacerlo. Bueno, ese es el mismo ejemplo que quiero poner, hermano. No estamos esperando perfección, estamos hablando acerca de un corazón. La cuestión es que la intención de estos hombres no es otra sino adentrarse en el rebaño y al saber que no pueden saltear y no pueden, mejor dicho, robar ni una sola alma, no pueden robar ni siquiera una sola oveja, ¿saben qué sí van a estar dispuestos a hacer? A tomar cualquier elemento con el cual puedan dañarles y lastimarles. Porque esa es la intención de estos ladrones y salteadores, es quebrantar y dañar el rebaño del Señor. Por eso llegamos al verso 10. El ladrón no viene sino, y aquí está el propósito, sino para hurtar, matar y destruir. Hermano, no espere otra cosa del ladrón ni del salteador. No tiene otra intención. No hay otro camino, no hay otro propósito, no hay otro fin, sino lastimar y destruir el corazón. Es interesante porque lo hemos tratado de estudiar. Hemos visto cómo de alguna manera hay demasiados hombres que han puesto en esta posición y pudiéramos hablar de sinceridad y pudiéramos hablar de buenas intenciones. Sin embargo, amados hermanos, Cristo mismo establece que el corazón de los fariseos se había desviado, se había perdido, sin importar cuántas buenas intenciones. ¿Y sabe cuál había sido su intención ahora? Apoderarse del rebaño, ocupar una posición la cual no les era concedido y por obvias razones esto dañaría e incluso, utiliza esa expresión, y mataría al rebaño. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Cuántas veces pudiéramos pensar, amados hermanos, en el desarrollo de personas bien intencionadas? Y eso lo hemos platicado más de una vez. Es algo claro que debemos de tener. Siempre que hay oportunidad para una enseñanza, tenemos la misma oportunidad para caer en el error. Así que cuando una oveja es seducida, atraída bajo esa posición, lo único que está haciendo es acercarse hacia la destrucción. Si ha recibido la vida eterna, esta vida no será quitada porque no fue dada por ese hombre. Pero muy probablemente a lo largo del desarrollo de su vida cristiana tendrá una lucha tan constante que será como vivir con heridas totalmente abiertas, lastimándole constantemente y nunca encontrando la plenitud de la vida en Cristo. Y esa fue la pregunta de uno de los señores en el centro de rehabilitación esta semana. Dijo, tengo la intención de tener una relación con Dios, pero ¿sabe qué me pasa? Duró 3 minutos con la intención y después de ello se me da todo placer y toda intención y no disfruto y no puedo aprender y no sé cómo disfrutar mi relación con Dios.
Es por eso que hemos acudido, esa es la expresión parafraseada de estos hombres, es por eso que hemos acudido a las drogas, porque ellas sí me producen al menos un placer un poco más extenso y más continuo. El problema es que ellos lo han reconocido. El problema de nosotros es que muchos de nosotros no hemos reconocido esa verdad. Muchos buscan tener una apariencia en la satisfacción en su relación con el Señor. El problema es que si no puedes entender que debe haber una satisfacción en el Señor, ¿cómo lo vas a buscar? Si no tienes esa carencia identificada, ¿cómo lucharás por ella? Y al final de todo, pudiera ser que tus ojos están puestos, en este caso, estos hombres se presentan bajo esta característica, encontrar toda la plenitud y satisfacción en Él. Y cuando lo has encontrado, ¿sabes? Y este hombre ya no esté, lo único que pasará es que te vas a dar cuenta que estás lastimado. Porque la única intención de cada precepto, de cada dirección, de cómo dirigir la vida de otros, ha sido para causar un daño. Para esto vamos a tomar como apoyo, y por favor acompáñeme, primera carta o primera epístola a Timoteo. Primera epístola o carta a Timoteo. Capítulo 1. Comienza verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, vean esta parte, que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. Y luego dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Salud. De las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, es importante poder observar porque Pablo está dando un encargo, una tarea a Timoteo. Ahora, ese encargo es muy específico. Le está dando la tarea de tener que confrontar a aquellos falsos maestros, aquellos que han dirigido bajo un error doctrinal y de alguna manera han dirigido la atención hacia fábulas interminables, genealogías, temas tan escabrosos y tan interesantes que toda la atención de ellos está puesta en ello y sin darse cuenta han caído en confrontaciones, en disputas necias y ahora el amor que el Señor había pedido de ellos ya no está más en ellos. Están más enfocados en inflar esto que en cuidar esto. Bueno, ¿no serían las características que hemos estudiado? Ese es el punto. Aquel que está tratando de llegar más aquí y que está tratando de llegar más aquí a las acciones, a lo que quiere que logre, en lugar de tratar de llegar al corazón realmente y santificar el corazón. Bueno, Pablo está advirtiendo en cuanto a ello. Estos hombres y el fin de estos hombres sería marcado bajo estas características. Es el fin de todos ellos. Versículo 3 y versículo 4. La instrucción es que no enseñen diferente doctrina. Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ve hacia dónde llevan disputas más bien que edificación de Dios. Ese es el punto. En la escuela dominical hablamos un poco acerca de una realidad. La realidad es que leer la Escritura, entender la Escritura, estudiar la Escritura es difícil, hermanos. Es una tarea complicada, ¿sale? O sea, vamos a ser sinceros. Es realmente una tarea difícil. La cuestión en esta tarea es que vamos a ella y en ocasiones entonces tratamos de encontrar tan solo lo que llega a satisfacernos y llenarnos. La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre lo que hacen estos hombres? Incluso tengo una pregunta para usted.
¿Ha encontrado alguna utilidad en base al estudio que hemos comenzado en estas advertencias 3? ¿Ha encontrado realmente, Señor, qué es lo que tú me has mostrado a lo largo de estos estudios? Salgo cada domingo y literalmente no se me ha hablado en mi carácter hacia el Señor como oveja. Todavía no hemos adentrado en la confianza que puedo tener del carácter del pastor. No, literalmente han sido advertencias. Y por eso hablamos acerca de ello. Cuando nosotros ignoramos las advertencias, amados hermanos, puede venir una consecuencia devastadora. ¿Qué tanta atención has puesto a las advertencias? ¿Qué tanto has profundizado en las advertencias? ¿Qué tanto has atesorado las advertencias? Porque al final de ello, amados hermanos, cuando aparezcan esos hombres, literalmente el fin, el propósito final de esos hombres llegará a poder distraer del verdadero alimento a las ovejas. Y una oveja malnutrida es una presa fácil. Cristo mismo estando en el desierto, ¿verdad? Y siendo tentado en el desierto, estando en ayuno, él mismo determina, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo establece bajo un alimento que fortalece el alma, es el alimento. Mamás, ustedes son expertas en esto. Preparan la comida que es saludable para sus hijos. Y su hijo llega y se sienta a la mesa y le dice, papá, mamá, eso no me gusta. ¿Y qué hace usted? ¿Qué quiere, mi cielo santo? ¿Una hamburguesa con tocino? Bueno, claro que la economía nos ayuda mucho. Uno dice, es lo que me alcanzó y te lo comes, ¿verdad? Pero vamos a poner la segunda parte, y la segunda parte es, eso es saludable y te va a ayudar a tu cuerpo. Eso es lo que tu cuerpo necesita y sabes que necesitas comer. La cuestión es que realmente no pensamos mucho en la salud cuando somos adolescentes o jóvenes, pero ya cuando empiezan las dolencias empiezas a preocuparte, ¿verdad? Y dices, no, creo que sí tengo que cuidar mi cuerpo, y porque al final de cuentas eso va manifestando una carencia en mi vida. Bueno, literalmente entonces lo que hacen estos hombres, hermanos, es presentar, voy a utilizar este ejemplo, es presentar cierta paja que te puede saber buena, que te puede saber rica, sabes, es como un relleno que te va a satisfacer. De hecho, al masticarlo, ¡qué rico es! Pero coma chucherías todos los días, ¿y qué va a suceder con su cuerpo? Se va a enfermar y lo va a dirigir a una muerte segura. Ahora, lo interesante de todo esto, amados hermanos, es que estos hombres entran y su fin no es proveer realmente un alimento, el cual de los nutrientes necesarios para el entendimiento y la edificación de su vida. El fin es el entretenimiento. Algunos quisieran encontrar más entretenimiento en la iglesia. Algunos quisieran encontrar un mayor espectáculo dentro de la iglesia. Pastor, a mí no me gustan las luces, no me gusta el humo, no me gusta la música escandalosa, pero al menos hazme la predicación más entretenida. Pero al menos trátame los temas que sabes que estoy batallando y que estoy luchando. Ayúdame con eso, pastor. O sea, yo pongo de mi parte, pero tú ayúdame, ¿verdad? Eso es la palabra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque literalmente es lo que está sucediendo hoy en día. Soy tan crítico y a veces me caigo mal por ello, de verdad, y lucho, hermanos, de verdad lucho con ello. Porque a veces mi esposa me lo ha dicho y esta semana me lo tuvo que decir, sonríe. ¿Estás enojado? Le digo, no, entonces sonríe porque te están viendo, ¿verdad? Y estamos en una conferencia y literalmente todo lo que estaba diciendo, mi rostro lo estaba expresando y había tanto desacuerdo en todo lo que se decía que mi esposa y la persona que estaba en la conferencia, de verdad, o sea, me veía muchas veces. Yo que decía, este ya me trae loco, a ver, ahorita lo voy a ver, ¿verdad? Y al menos Liz me dijo, al menos sonríele. Yo sonríe. Lo que me preocupa, e incluso puede pasar aquí, es que se pare una persona y todos digamos, sí, amén, amén. Es cierto. Bueno, ¿pero por qué lo haría? El ejercicio que tuvimos en la escuela dominical nos ayudó bastante el día de hoy. El pueblo, Nehemías, ¿verdad? Capítulo 8 subimos, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces el pueblo se reúne, escucha la lectura, ¿verdad? De lo que estaba pasando en la ley, y entonces al escuchar la ley y discernir, entender,
Entonces el pueblo dijo, amén. Pero bien pudo haber dicho Esdras una barbaridad, y si el pueblo hubiese entendido, ellos mismos hubieran refutado lo que se había dicho. Bueno, amados hermanos, tenemos que ser muy francos y muy sinceros, que el día de hoy, demasiados lugares llamados iglesias, y no estoy tratando de señalar a ninguna, porque si alguno de ustedes me pregunta, pastor, ¿usted qué opina de aquella iglesia? No puedo dar la opinión de ninguna de ellas porque no he asistido a ninguna de ellas. ¿Quiere que le dé una crítica? Puedo criticar el TBB, puedo criticar Sinaí, y de ahí en más ya no me pregunte, porque muy probablemente desconozco cualquier otra iglesia. No conozco y no voy a decir ningún nombre por si alguno de luego escucha la grabación, ¿verdad? Pero no voy a decir ningún nombre. No conozco ninguna otra iglesia. Póngame el nombre que usted quiera. Dígase bautista, dígase carismática, dígase independiente. No las conozco y no tengo lo suficiente para emitir una crítica, ni aun siquiera por una sola predicación que yo haya escuchado en algún momento. No puedo evaluarles a ellos y no me interesa hacerlo. Lo que sí me interesa es evaluar lo que nosotros estamos aprendiendo, y sí me interesa que cualquier persona, sea de esa congregación, permanezca en esa congregación, pueda ejercer el discernimiento, porque puedo lo que sí decir es que hay demasiados lugares llamados iglesias en los cuales se presenta un alimento el cual no es el requerido para el rebaño. Y por eso Pablo advierte a Timoteo: te he mandado, te dejé en Éfeso para que cuides que no se enseñe una diferente doctrina que la que se ha enseñado. Ahora, no solo que se enseñe, porque hay una responsabilidad del que enseña, sino también del que escucha. Ni presten atención a fábulas. Cuando vemos hombres de carácter a lo largo del mundo evangélico y hombres probados, hemos visto que al final de cuentas hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Hay cosas en las que debes estar realmente convencido y hay cosas en las que puedes diferir de opinión. Lo interesante, mis amados hermanos, es que hay un punto totalmente claro en esto. Toda verdadera iglesia debe de descansar en lo que es la suficiencia de la obra de Cristo. Y eso no está en tela de juicio. No hay nadie por encima de Cristo. No hay nadie en la obra de Cristo. No hay nadie más por encima de la obra de Cristo. No hay nadie más que reciba la honra y la gloria que Dios mismo a través de Cristo. Así que estas verdades deben de permanecer y tener cuidado de no desviarnos por otras cosas, fábulas, historias, genealogías, empezar a pelear, empezar a hablar de cosas que nos interesan a nosotros, empezar a persuadir a otros de cosas y temas relevantes o importantes. No, céntrate en la doctrina. La iglesia tiene un propósito y no es hacer de este mundo mejor. No. La iglesia tiene un propósito: reflejar la luz de Cristo. El reflejar la luz de Cristo evidencia el pecado, y algunos llegarán a la salvación y otros se aferrarán más a su condición pecadora. Y no importa, porque la iglesia no está aquí para salvar a nadie, está para reflejar la luz de Cristo. Está para que sea la voz en la cual el buen pastor llame a sus ovejas. No está para ser amigos, no está para llegar a los gobiernos, no está para cambiar México, no está para cambiar el mundo entero, no está para evitar peleas, no está para evitar guerras, no está para quitar el hambre, la hambruna, ¿verdad?, que está en el mundo. No está para eso. No está para buscar la igualdad de los derechos, no está para absolutamente nada de ello. Puede lograrse a través de una buena vida recta, moralmente, espiritualmente, delante del Señor, claro, pero no es su propósito. No es su propósito. Así que piensa en dónde está centrada la enseñanza. Evalúa, e incluso aquellos que amas. Salud. Aquellos que amas. Porque pudiera ser que están siendo ovejas que están siendo dañadas por una mala dirección hacia donde debe ir su vida. Buscando salir adelante. Buscando inventarse las historias que no están en la Biblia, pero adaptarlas porque son los que te motivan cada día. Ten cuidado. Este alimento es lo que conocemos como un alimento diluido, como una leche rebajada, la cual pierde sus nutrientes y por consiguiente no provee lo necesario para el cuerpo.
Versículo 5. Avanza un poco más rápido. Dice, pues el propósito de este mandamiento es, vean cuál es, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Obviamente vea la contraparte. ¿Qué produce? Hay tantas cosas que pasan en nuestra mente. Llegar a una iglesia, la primera imagen de una iglesia. Estamos realmente motivados. He tenido la oportunidad, obviamente, de estar en otras iglesias, otras congregaciones, por diversas razones. En algún domingo que no estoy aquí, puedo estar en otra congregación y me sorprende a veces el entrar y ver una hermana que está ahí al frente. Te está saludando, te toma tus datos, te lleva a tu lugar, te acomoda, un hermano. De pronto se acaba el servicio y se acercan 2, 3, 4, 5 a saludarte, te identifican inmediatamente, no vienes comúnmente y queremos saber cómo servirte. Ves todo el esquema, la alabanza, el predicador, todo y te enamoras de él y dices, wow, ojalá así fuera mi iglesia, ¿no? Empezamos ya mal, ¿no? Ya quieres empezar a comparar y empezar a traer esos deseos tuyos y propios para acá. No estoy diciendo que esto sea malo, por el contrario, aprendes. Pero tenemos que aprender sobre todo a identificar si es realmente un humo que tan solo aparenta algo o es la realidad. ¿Cómo lo vas a saber? Lo vas a saber a través del fruto de lo que se produce en el corazón de esa congregación. Y aquí nos vamos a poner incómodos todos nosotros, ¿les parece? Vamos a ponernos incómodos. Porque al final de cuentas, una verdadera enseñanza, una enseñanza pegada a la Escritura, deberá producir una buena doctrina, deberá producir corazones que reflejen el carácter de Cristo. No perfectos. Nunca ninguno de nosotros debería salir de estas puertas presumiendo la perfección de esta iglesia. Porque inmediatamente cualquier crítico bien intencionado y bien invitado a esta iglesia va a venir y nos va a señalar todos los errores que tenemos. Nunca salga presumiendo una perfección de esta iglesia, no lo somos. Pero al menos deberíamos de ser dirigidos por la Escritura a perseguir el camino del amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe, ve esa parte, no fingida. Eso sí. Ese es el fruto que la Biblia constantemente trae. Eso es lo que Cristo oraba en Juan capítulo 17. Santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos da miedo tratar de ciertas cosas, nos da miedo decir ciertas cosas, nos da miedo tratar de motivarnos a la santidad. No voy a hacer que esto corra al hermano. Hermano, de verdad, lo que más debemos de procurar es la purificación de nuestra vida, la purificación de nuestra alma, un camino apropiado que se dirija y apunte a la santidad de la vida nuestra. Aunque eso en ocasiones sea incomodar el corazón, pero ¿de qué manera podríamos cambiar nuestro camino si no somos incomodados en decir, está mal el camino en el que estoy? ¿Cómo, hermanos? Le decía a los muchachos y a los señores que están en el centro de rehabilitación en la semana, les digo, de verdad ustedes tienen un gran privilegio que mucha gente afuera no tiene. Ellos ya saben su condición. Ellos ya saben que batallan con las drogas. Ellos ya saben que están ahí porque han lastimado a su familia. Ellos ya saben que han tomado malas decisiones. Ellos ya lo saben. ¿Y sabe qué? Mucha gente entra a los centros como pensando, diciendo, oh, yo soy mejor que ellos, ¿verdad? Yo no soy. Hay un gran error. Y es que ellos ya saben su condición y los otros no lo están sabiendo. Entras ya muchos de ellos, los ves quebrantados, llorando y clamando, diciendo, no puedo dejar la droga, no puedo salir de aquí, no puedo salir de esto que estoy batallando, y se quebrantan. Y luego ves la actitud de otros que están rodeados, y ellos llegan soberbios y altaneros diciendo, yo no estoy en esa condición, yo amo mi pecado, y sabes que no me daña mi pecado. ¿Quién está más perdido? Porque es lo mismo que Cristo estaba diciendo en Juan 9 y Juan 10. Ustedes son ciegos. Y este ciego ha dejado de ser ciego. ¿Pueden notar, amados hermanos, que el fruto entonces llevará a la buena conciencia, a la fe no fingida y a un amor nacido de corazón limpio? El corazón se tiene que limpiar. No se avergüence si se encuentra en ese proceso.
porque eso es el proceso de la Escritura. No estamos presentándonos delante de la Escritura porque estamos perfectos, sino para ser perfeccionados. No caiga en el engaño y en la mentira de que usted ya no necesita más. Termino, versículos 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y esa expresión, desviándose algunos. ¿Cuál es la garantía, hermanos, que tenemos? Luchar por permanecer en la verdad. Ninguno de nosotros tiene el pleno conocimiento en sí mismo de la verdad. No te envanezcas, no creas en ti mismo. No eres el único que trata de interpretar la Escritura, pero más bien con humildad pide la ayuda del Señor para guardarte del error y ruega constantemente que el Señor nos guarde del error. El Señor nos guarde del error. Porque desearíamos imitar a muchos que están teniendo aparentemente muchos mejores frutos que nosotros. Crecimientos innumerables. Economías sorprendentes. O podemos permanecer en la verdad y esperar el tiempo del Señor. Estos hombres se desvían. Tarde o temprano, su camino será evidenciado y tomarán un camino diferente que el que Cristo ha puesto. Tienes que estar atento, porque los ladrones y salteadores, el fin de su camino no es dirigirte a Cristo, aunque aparentemente te den destellos de Él, es alejarte lo más posible de Él. Amados hermanos, las advertencias han sido puestas. Y así como cuando vamos en el camino, usted tiene la oportunidad de ignorar las advertencias. Puede enfocarse en otra parte. Puede ir cansado del camino. Y sus ojos adormecidos de pronto incluso pierden el centro de la carretera. Incluso las propias líneas divisorias de los carriles son advertencias. Y puede simplemente decidir no verlas más. O puede ignorar la velocidad que está marcada como un límite y decir no pasa nada. O puede confiar en su pericia y decir esa curva a mí no me hace nada. Hay curvas más peligrosas donde yo vivo. Puede tomar una decisión. O incluso puede tomar la peor decisión. Puede ignorar totalmente las señales y quedarse dormido en el camino. Pero la tragedia llegará tarde o temprano. Hermanos, sé que tal vez no son las enseñanzas más motivantes para nosotros como iglesia en decir, Señor, ¿y ahora para dónde corro? Espérate, no es momento de correr. Estos 3 domingos no ha sido momento de avanzar, disculpe la expresión, como desbocado, como loco. No es momento de salir corriendo. Es momento de prepararse antes de salir y avanzar. Espero, amados hermanos, que usted y yo lo tomemos de esa manera. Porque en el camino se pueden presentar diferentes oportunidades y puertas. La pregunta es identificar si es realmente donde el buen pastor quiere que yo vaya o no. Para eso son las advertencias. Que el Señor nos guarde y nos permita disfrutar del prado en el cual el Señor ha puesto a sus ovejas. Y hermano, de verdad, ahora, con el favor de Dios, avanzaremos en la tarea de conocer al buen pastor. Que Dios nos ayude para poder comprenderle, aceptarle sobre todo como Él es y descansar en Él. Así que bueno, no se desaliente, tome atención de ello y que el Señor siempre guarde con integridad su vida, su desarrollo y al final de cuentas su relación con Él. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, terminamos, Señor, este tiempo y te damos gracias. De verdad, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tu mano nunca nos ha dejado. Gracias, Padre, porque tu diestra siempre nos ha sostenido. Porque tu voz, Señor, siempre aparece, aún en los lugares más sombríos, aún en los momentos de mayor incertidumbre, aún en los momentos en los que queremos tomar un camino muy diferente. Tu voz aparece. Tu voz resuena, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Tu voz es tan clara que nos confirma que somos tuyos y te pertenecemos. Pero también, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad.
No queremos tan solo, Señor, ir en este camino y siendo desviados por diversas circunstancias. No queremos desenfocar nuestra mirada y nuestro oído de ti. Queremos, Señor, realmente entender lo que es ser pastoreado por ti. Queremos quebrantar la mala idea que tal vez pudimos haber formado y sacar el mayor provecho, Señor, de estar en tu regazo, estar en tu prado. Así que, Padre, estas son ovejas tuyas, somos ovejas de tu prado. Te pertenecemos a ti. Así que has de hacer conforme a tu voluntad. Tan solo, Padre, enséñanos a estar atentos a tu voz y a tu camino. Guárdanos del enemigo, guárdanos de los ladrones, de los salteadores. Y Padre, permítenos terminar esta carrera realmente con gozo y con madurez en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Gracias, hermanos.